Cordial saludo, estimada docente, quien les habla Andrea Sánchez y junto a mi compañera Damaira Mondragón somos estudiantes del programa de Psicología Virtual de la Corporación Universitaria Iberoamericana del curso Psicopatología 1. Vamos a hablar de la actividad número 6, aproximación a los trastornos depresivos. Bueno, los trastornos depresivos se caracterizan por una tristeza de una intensidad o duración suficiente como para interferir en la funcionalidad de las ocasiones por una disminución del interés o placer de las actividades que se realizan. En nuestro primer trastorno tenemos el trastorno de resolución disruptiva del estado de ánimo. Este trastorno afecta a niños y adolescentes, que es una condición en la que los niños experimentan irritabilidad o ira frecuentes, intentos de arrebatos. Bueno, para este trastorno se requiere una valoración muy minuciosa, ya que sus síntomas son muy parecidos a otro tipo de trastornos y es de gran consideración evaluarlos para poder identificar a tiempo y correctamente que sea el trastorno de desregulación, ya que pues, los niños o adolescentes presentan irritabilidad, ira y se puede llegar a tener confusión con un trastorno de bipolaridad o un trastorno por hiperactividad. Bueno, estos niños con este trastorno normalmente mantienen con una irritabilidad crónica, donde tienen accesos de cólera graves, recurrentes, que se manifiestan verbalmente o física, donde pueden expresar verbalmente o lo expresan en su comportamiento, agresión física a personas o a propiedades o objetos, ¿sí? Y la intensidad y la duración son desproporcionadas, no concuerda con la situación de la provocación. También presentan cólera, que no concuerdan con su grado de desarrollo. Los accesos de cólera se producen en medio de 2 o 3 veces por semana y el estado de ánimo entre los accesos de cólera es persistente e irritable la mayor parte del día, casi todos los días. Y esto se ve reflejado en padres, madres, que son los que evidencian el comportamiento de la persona. En el siguiente trastorno tenemos el trastorno de depresión mayor. Es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por ser bajo o deprimido y tiene una pérdida de interés por actividades que antes se realizaban y se disfrutaban. Este trastorno de depresión mayor es muy similar al trastorno bipolar o al trastorno por la distemia. Los síntomas son muy similares, entonces requiere de una valoración muy minuciosa para poder identificar. Las personas que han sufrido de algún trastorno tienen mayor probabilidad que puedan desarrollar este trastorno de depresión mayor. En los criterios diagnósticos tenemos que es un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende la información. Tiene disminución del interés por actividades que normalmente ya realizaba, siente que no encuentra sentido en su vida, tiene pérdida importante de peso sin hacer dietas o aumento de peso sin comer en exceso. Presenta insomnio o hipersomnia, presenta agitación, presenta retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía casi todos los días y siente sentimiento de inutilidad o culpabilidad. En nuestro siguiente trastorno tenemos el depresivo persistente o el distimia. Este es un trastorno de depresión crónica continua, donde se siente triste y vacío, donde se pierde el interés por actividades de la vida diaria cotidiana y que se sienta poco productivo. Se puede llegar a sentir que tenga baja autoestima, donde se sienta fracasado y no tenga esperanzas de vida o futuro. Para diferenciar este trastorno de distimia, se debe considerar primero la depresión mayor, ya que son síntomas muy similares y se puede llegar a confundir. Este trastorno puede disminuir la calidad de vida del paciente al ser crónica. Y en los criterios diagnósticos, el DSM-4 nos refiere que es una perturbación crónica del humor que involucra el estado de ánimo.
Para este trastorno se pueden presentar los siguientes síntomas o muchos más, como poco apetito o hipersomnia, que presentan fatiga o insomnio, poca energía, baja autoestima, no logra concentración o tiene dificultad para tomar decisiones, tiene sentimientos de desespero. En el siguiente trastorno tenemos el trastorno disfórico premenstrual, que se expresa de la habilidad afectiva, donde presenta síntomas de ansiedad que se repiten durante la fase de la menstruación o del ciclo premenstrual, que se repiten alrededor poco después o antes de los síntomas. Estos suelen ser acompañados por síntomas conductuales y físicos. Tenemos tres pronósticos de este trastorno que pueden ser ambientales, genéticos o modificadores. En los ambientales tenemos antecedentes por alguna trauma interpersonal o la conducta sexual femenina. En los genéticos se estima que sea el rango de la heredabilidad de un 30-80%. En los modificadores de curso es posible que las mujeres que usen anticonceptivos orales tengan menos síntomas premenstruales que otras mujeres que usan otro método de planificación diferente. En la mayoría de los ciclos menstruales se presentan síntomas al inicio de la menstruación, como lo es la labilidad afectiva intensa, irritabilidad, estado de ánimo deprimido, se sienten autodespreciadas, presentan falta de energía, cambios en el comportamiento del ánimo, del apetito, presentan síntomas como dolor mamario, articular o muscular. Para este trastorno disfórico premenstrual se presentan tres síndromes, como lo es el síndrome premenstrual, la dismenorrea y la distimia. En la dismenorrea tenemos el síndrome de las menstruaciones dolorosas que se presentan al inicio de las menstruaciones. Y en la distimia hay muchas mujeres que tienen trastorno bipolar o trastorno depresivo mayor y tienden a creer que los síntomas que presentan es debido a un trastorno disfórico premenstrual, pero en el momento de la valoración, minuciosamente, cuando se exponen los síntomas, se evidencia que no es un patrón premenstrual, sino son patrones de un trastorno ya antes mencionado, sea un trastorno bipolar o un trastorno de depresión mayor. El síndrome premenstrual es un conjunto de síntomas físicos y emocionales que muchas mujeres experimentan antes de iniciar su periodo menstrual. Los síntomas de este síndrome pueden variar en intensidad y duración y normalmente desaparece una vez haya comenzado la menstruación. Buenas tardes, mi nombre es Damaira Mondragón y a continuación les hablaré sobre los trastornos depresivos por otra afección médica. Este tipo de depresión se da cuando una persona presenta síntomas depresivos como resultado directo de una enfermedad médica. Es decir, el diagnóstico se basa en identificar esa afección médica y comprobar con estudios y evaluación clínica que está relacionado fisiológicamente con los síntomas depresivos. Criterios diagnósticos y diagnóstico diferencial. Para este diagnóstico debes ver un ánimo deprimido persistente, con pruebas de que esté causado por una enfermedad médica. No debe explicarse por otro trastorno mental ni por un delirio. Tiene que afectar la vida diaria del paciente y se diferencia de otras depresiones porque no hay antecedentes previos y hay que tener cuidado de no confundirlo con efectos de medicamentos. Trastorno depresivo inducido por sustancias y medicamentos. En este caso, los síntomas depresivos aparecen por el uso o la abstinencia de una sustancia, tales como drogas, alcohol o inclusive medicamentos. El riesgo depende del tipo de sustancia, antecedentes de consumo y algunos factores médicos como el uso de ciertos tratamientos, por ejemplo, el interferón. Criterios diagnósticos. Debe haber un estado de ánimo deprimido que domine el cuadro clínico del paciente y tiene que haber pruebas de que está relacionado con una sustancia. No ocurre solo durante un delirio y afecta de forma significativa la vida del paciente. Diagnóstico diferencial. Los síntomas depresivos pueden aparecer en la intoxicación o abstinencia de sustancias, pero siempre se diagnostica como un trastorno depresivo inducido solo si estos síntomas son graves y requieren una atención clínica aparte. En cuanto a la etiología,
La depresión tiene causas genéticas, biológicas y ambientales. A nivel biológico, hay alteraciones en neurotransmisores como serotonina, dopamina y noradrenalina. El estrés crónico activa el eje HPA, aumentando el cortisol y debilitando el sistema inmune, lo que también contribuye a los síntomas depresivos. Muchas gracias y espero que haya sido de gran utilidad esta información para todos. Nos vemos en una siguiente oportunidad.